Señor, nos vamos a poner de pie. Amén. Si gusta, hermano Xavi, ya puede pasar para acá para que esté más cerca aquí de la comunión con los santos. Amén. El Señor nos habló de una manera bien especial y nos dijo desde la rueda de oración: no más manos caídas. Y antes que oremos, quería hacer esa exhortación. El desconocimiento de la palabra a veces no nos hace accionar nuestra fe. Pero la palabra del Señor dice: no más manos caídas. Y las manos levantadas es una señal de victoria, de libertad. Cuando usted levanta manos, levanta bandera. Y cuando el Señor enviaba la palabra por el medio del hermano Libardo, decía: levante manos, porque voy ahí, sanidad, fortaleza. En los tiempos antiguos, lo que prevalecía cuando los ejércitos iban a la batalla era sostener en alto la bandera. Y si el guerrero que llevaba la bandera era herido, lo más pronto alguien la recogía y la levantaba. La bandera no tenía que estar en tierra. Usted sabe que en el tiempo de hoy, cuando en un país hay algo trágico, alguna situación que amerita luto, la bandera se pone a media asta. Nosotros no tengamos nuestras manos en media asta, levantemos manos. Y una de las palabras proféticas del Señor decía que recibamos con espíritu de mansedumbre la palabra. Lo que yo estoy hablando está escrito en la palabra. Levante sus manos al cielo y dígale: Señor, yo levanto bandera de victoria. Soy tu ungido, soy tu escogido, y creo que lo que dice tu palabra lo voy a poner por obra para la gloria de tu santo nombre. Dame fe para recibir la palabra que hoy tú envías por medio de tu siervo. Muchas gracias, Padre, por tu palabra, por tus verdades, en el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén. Amén. Por favor, abra su Biblia en el libro de Jeremías, capítulo número 2. Jeremías 2, verso 13. Dios envía una palabra por medio del profeta Jeremías a su pueblo, y como decía hace unos días, Dios nos habla por medio de figuras. Dios nos habla por analogías, por alegorías, y nosotros tenemos que depender del Espíritu Santo para que podamos aprender. Esta es una palabra para nosotros, no es una palabra para la gente inconversa, es una palabra para nosotros. Dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Amén. ¿Cuántos de los que están acá son pueblo de Dios? Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Si usted se da cuenta, esta porción de la palabra Dios la envió hace miles de años, aproximadamente 2750 años, porque Israel había dejado de depender de la fuente de agua viva y se habían cavado cisternas, en una figura de que ellos estaban confiando en otras enseñanzas, en otros cultos. Estaban confiando en sus capacidades porque Dios les había derramado de su gracia y su reino se había establecido. Y eso es figura de que en el tiempo de hoy muchos cristianos han dejado la comunión con la fuente de agua viva y se han apartado para poder creer que pueden salir adelante con sus capacidades, con sus cualidades humanas que Dios nos las ha dado, porque todo lo que somos lo hemos recibido de parte de Dios.
las capacidades de inteligencia, las capacidades de poder ser eficaces en el trabajo, en las funciones laborales, empresariales, todo se lo debemos a Dios. Y cuando el hombre piensa que lo tiene todo, sin darse cuenta se puede apartar de la fuente de agua viva. Y entonces de eso quiero hablarles hoy, porque el tema de hoy se llama los ungidos necesitan ser saciados, los ungidos de Jehová. La Biblia nos habla a nosotros en una forma clara que somos ungidos de Dios, somos escogidos, y vamos a ir a la luz de la palabra para que usted esté afirmado, afirmada, que usted es un ungido de Jehová y necesita ser saciado. Lo que sucede es que cuando alcanzamos algunas situaciones en el plano natural, nos olvidamos del que nos sació en un día pasado. Amén. Entonces, en el Antiguo Testamento, el eterno Dios se revela a sí mismo como la fuente de agua viva. Puede levantar su mano y decir: Dios es la fuente de agua viva. Amén. Y nosotros, los hijos de Dios, no tenemos que cambiar la fuente de agua viva. Tenemos que ser saciados aun cuando tengamos salud, aun cuando tengamos prosperidad económica, aun cuando tengamos cualquier cosa. No nos olvidemos de buscar siempre la comunión con la fuente de agua viva y no cambiar la fuente de agua viva por otras alimentaciones que quieren saciar. Por eso el hombre cuando tiene los medios económicos busca la manera como sentirse satisfecho, sentirse feliz, sentirse gozoso, sentirse autorrealizado. Pero verdaderamente tarde o temprano se va a dar cuenta que al apartarse de la fuente de agua viva se ha apartado de la vida. Amén. Y lastimosamente algunos aprenden después de haber sido lastimados y haber sido dañados en su vida personal. Pero Dios está hablando al pueblo para que pueda entender hoy el pueblo de Dios que no tenemos que apartarnos de la fuente de agua viva. En el Nuevo Testamento Jesús se manifiesta como el agua viva. Entonces ya vemos que la manifestación del misterio de la piedad, Dios hecho hombre. En el Antiguo Testamento Jehová habla a Israel que Él es la fuente de agua viva, y ahora Jesús dice que es la fuente de agua viva. Se recuerda la comunicación, el diálogo que Él tiene con la samaritana. Cuando Él le pide de beber, la samaritana le dice: tú siendo judío le pide a una samaritana: dame de beber. Y entonces Jesús le dice: si supieras quién te pide, tú le pedirías agua, porque del agua que yo doy nunca tendrás sed jamás. Y usted conoce el diálogo, pero no estoy hablando de esto. Estoy hablando que Jehová en el Antiguo Testamento, el Eterno, se revela como la fuente de agua viva. Cristo se revela como la fuente de agua viva. Y el Señor quiere que usted tenga revelación, que en medio de todas las circunstancias que pueda estar pasando, en medio de cualquier tribulación, en medio de cualquier desierto, en medio de cualquier conflicto, en medio de cualquier situación difícil, usted sabe quién le puede saciar. La fuente de agua viva que se ha revelado para la gloria de su nombre. Amén. Entonces, la actitud de nosotros como ungidos de Dios es saber que tenemos a dónde acudir. Hoy usted viene no a escucharme a mí, sino que usted viene a escuchar al Dios que se le revela como la fuente de agua viva, y usted necesita ser saciado. El reto de todos nosotros es creer que tenemos que ser saciados. Amén. Cuando tenemos un problema es más fácil. Cuando todo va bien, es difícil, porque el hombre se siente saciado. Amén. Yo no sé si usted ha pasado, pero le voy a confesar, en un momento determinado de mi vida, estaba yo como cristiano, había experimentado momentos difíciles y todo iba bien en mi negocio, mi relación, y entonces yo me sentía muy seguro cuando yo iba al banco. Perdone, me voy a desnudar un poco con usted, porque sé que usted me va a cubrir. Iba con la bolsa llena de dinero a depositar, y yo me sentía muy seguro, muy satisfecho.
Y todavía en los tiempos pasados, algunos de ustedes que han trabajado en bancos, aquí estoy viendo a una hermana. Antes era más personalizado el servicio bancario. Y entonces lo miraban a uno, ¿cómo es posible que está haciendo cola? Pasa adelante. Lo pasaban, le abrían la ventanilla, uno se sentía así como que pasa. Sacaba uno a la bolsa de dinero y depositaba porque lo atendieron tipo VIP. O a veces el jefe de la agencia le decía, pase aquí a la oficina. Siente uno así más inflado. Lamentablemente, yo dije, Señor, tú eres el proveedor de todo. Y entonces aprendí a ser manso, humilde. Y entonces, pero cuando uno tiene un poquito más de plata en la bolsa, hay que tener cuidado. No nos olvidemos de quién es el que nos hacía. Amén. No es usted por lo que tiene, sino usted es lo que es por lo que Dios dice que es. Amén. Dele gloria a Dios. Jamás, jamás unos miles, unos cientos de miles o unos millones nos cambien. Sepamos quién nos va a saciar. Amén. ¿Quién es nuestro proveedor? Bueno, el Señor Jesús enseñando, dice la palabra que en el último día de la gran fiesta, Jesús se pone de pie. Vaya conmigo a Juan capítulo 7, versos 37 al 39. En este último y gran día de la fiesta, dice, Jesús se puso de pie, alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Ahora, por favor, ubiquémonos en el tiempo actual. En el tiempo que vivimos nosotros sin Cristo, nosotros teníamos un conocimiento tal vez de que Jesús había venido, Jesús había muerto en una cruz, Jesús había resucitado, pero no le conocíamos, no le conocíamos. Y la demanda de nosotros es que si venimos a la iglesia, si usted viene a la iglesia y todavía no ha conocido al Señor, es porque no ha querido. Amén. Pero bendito sea Dios, yo sé que usted lo está conociendo igual que yo. Porque la Escritura dice que la verdad del fluir del río del Espíritu, del fluir del manantial de agua de vida que va a saciar al que aprenda a beber de ese manantial, es aquel que aprende a creer en él como dice la Escritura. Por eso yo quiero que usted se centre en este momento, en esta dimensión. El enemigo, que el Señor lo reprenda, está estorbando para que muchos no tengan, usted no, pero otros tal vez sí, que no tengan comunión con la palabra, para evitar que el pueblo de Dios, oiga, el pueblo de Dios conozca a Jesús conforme a la Escritura, crea en él como dice la Escritura, no que le digan. No que se conforme con escuchar al hombre, sino tiene que aprender que esa palabra que tiene entre sus manos, esa palabra es la palabra viva, la palabra eficaz, la palabra que es espíritu y es verdad. Y esa palabra le hará depender sí o sí y solo sí del Dios que se le revela. Porque no está poniendo la confianza en los hombres. Hermanos, yo estoy pastoreando esta iglesia, pero estoy ausente en mucho tiempo. Unos días voy de acá. Pero estoy orando para que usted aprenda a ser saciado de la palabra,
ser saciado del agua, que el testimonio del Espíritu a su espíritu le haga levantarse en victoria, porque yo creo que es el tiempo que tiene que aprender a oír la voz del Espíritu, porque usted está creyendo en Cristo conforme a la Escritura, y las ordenanzas terrenas que puede escuchar de un líder o del pastor no son las del hombre, sino son las del Dios que usted está aprendiendo a conocer y a depender de Él, para creer que su vida no está desamparada, su vida no está desprotegida, sino que su vida depende del Dios que le ha dado el Espíritu de Cristo y al Espíritu Santo. Lo veíamos el viernes. Qué importante es que usted pueda creer que esta palabra hoy no es el pastor que está levantando su voz y le está asustando con sus gritos, sino que es el Señor hoy que le está diciendo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, correrán, serán saciados, serán satisfechos, se sentirán protegidos, se sentirán resguardados en el día de la prueba, en el día del desierto, en el día en que se han sentido solos, se han sentido desamparados. Un día Pablo dijo: todos me han abandonado, el único que ha estado conmigo es mi Señor. Amén. Yo no sé cuántos alaban al Señor. Díganle: yo no estoy desamparado, yo no estoy desprotegido, mi Dios es mi cobertura. Amén. Entonces ahora, por favor, en el verso 39, si me lo pueden poner nuevamente en pantalla, dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir. Oiga, habían de recibir. Y usted, el Espíritu Santo, ya lo recibió. Lo que es importante es que aprendamos a ser saciados por Él, para que aprendamos a reconocer que el río del Espíritu está llenando nuestro ser, o tiene que llenar. Ahora dice la palabra: porque Jesús no había sido glorificado. Jesús tenía que padecer todavía, tenía que ir a la cruz, tenía que ir a la segunda muerte, tenía que ser glorificado levantándose de la segunda muerte. Y entonces esta experiencia de conocer esta verdad nos tiene que hacer a nosotros, hombres y mujeres, más convencidos del Evangelio. Porque usted y yo no miraremos segunda muerte, sino que nosotros, de la misma manera que fue glorificado Cristo levantándolo de la segunda muerte, de la misma manera el Señor nos va a glorificar a nosotros, si es que padecemos por cierto tiempo, dice la palabra. Y entonces en esta etapa, diga usted conmigo, una etapa de padecimiento no me debe de hacer sentir solo ni desamparado, sino saber que voy a ser saciado y voy a ser glorificado. Yo no sé si cree esta verdad. Amén. La Biblia lo dice. Dice en la palabra que somos coherederos juntamente con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, hermanos, todos nosotros hemos pasado tiempos de prueba, tiempos difíciles, enfermedad, escasez económica, alguna injusticia, algo que haya sucedido. Por favor, vaya a la fuente de agua de vida, vaya a saciarse, vaya a llenarse, y entonces recibirá la fuerza y el poder. Amén. Ahora, entonces hemos recordado claramente que la palabra de nuestro buen Dios nos enseña que hemos recibido el Espíritu de Cristo, la enseñanza del día viernes, el parto gemelar. Tenemos el Espíritu de Cristo, tenemos también al Espíritu Santo en nuestras vidas. Tenemos dos consoladores. Puede levantar su mano conmigo y decir: tengo dos consoladores. El Espíritu, porque el Señor dijo: conviene que me vaya, porque les enviaré otro consolador. Él es consolador, Él es abogado. Entonces, en la experiencia que usted conozca al Señor, se va a dar cuenta que usted no está solo, usted no está desamparado, que la palabra que estamos predicando está ahí a su alcance y le dará la capacidad de levantarse en victoria. Entonces ahora,
cuando nosotros estamos hablando de que tenemos al Espíritu Santo, teológicamente y correctamente somos ungidos. Lo vemos así. Alguien me decía a mí que esos términos son muy humanistas. Sí, pero para que podamos entenderlos, teológicamente es correcto decir, si tenemos al Espíritu Santo somos ungidos. Pero espiritualmente usted es un ungido. Pero tiene que aprender a vivir como ungido. Ya no hay ni un amén. Fíjese que voy a hablar un poco. La religión tradicional separa a los laicos y dice, este es el sacerdote, estos son las autoridades. Y entonces en un tiempo la estrategia religiosa teológica de la religión tradicional marginaba a todo el pueblo. Solo el sacerdote, solo el que había sido ordenado en un seminario tenía derecho de poder ministrar. ¿Sí? Pero con el tiempo, el avance de la iglesia cristiana se ha ido abriendo y el laico ha tenido mayor participación. Pero déjeme decirle que la iglesia evangélica cristiana lamentablemente está haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque piensan que los ungidos son solamente los pastores. Y por eso gente ignorante va detrás de apóstoles y profetas y no se han dado cuenta que con doctrinas falsas ahí van detrás. Pero nosotros, hermanos, todos los que tenemos el Espíritu Santo, somos ungidos del Señor. Yo no quiero ser más que usted, yo no jamás soy más que usted. Por orden eclesiástico, pues hay una autoridad pastoral, pero usted y yo tenemos lo mismo. Usted y yo tenemos el mismo derecho. Usted y yo tenemos las mismas obligaciones. ¿Me explico? O todos hijos o todos entenados. Dios no tiene entenados, Dios tiene hijos. Así como yo tengo necesidad de ser saciado porque el Espíritu Santo está en mí, usted tiene necesidad de ser saciado. No porque yo soy el que predico, usted tiene derecho a predicar. Y si no está predicando es porque no ha querido. Pero hoy está desatado en el nombre poderoso de Jesús. Entonces somos ungidos. El Señor viene por una iglesia ungida. Una iglesia que aprendió a beber de la fuente de agua de vida, que no se hizo cisternas, que no piensa en su forma de pensar, que no necesita. Las dos primeras palabras proféticas habló sobre atesorar la palabra. Y la primera decía que olvidemos el pasado, olvidemos las cosas, que este es el tiempo de vivir conforme a la palabra, que atesore la palabra. La otra palabra profética, la segunda, nos habló sobre la importancia que podamos recibir con sabia mansedumbre la palabra implantada. Y hoy quiero, hermano, exhortarlo. El que no estaba leyendo la Biblia, que aplique a leer la Biblia, a escudriñarla, a sumergirse, porque no es oidor olvidadizo de la palabra. Por eso le exhortaré y no me cansaré. Y por favor, bendígame en el nombre de Jesús. Venga con su Biblia a la iglesia. Venga con su Biblia. Venga con su cuaderno a apuntar también. Porque ¿quién en su sano juicio va a ir a la universidad sin libros de consulta? ¿Quién en su sano juicio va a creer que se va a graduar si nunca estudia? ¿Quién en su sano juicio va a pensar que no tiene que ir a la fuente de agua viva? Perdone, se está equivocando de lugar. Amén. Y nadie en su sano juicio va a decir, ya lo sé todo. Por eso Israel, cuando todo oyó bien, se apartó de la fuente de agua viva y se hizo cisternas. Ellos empezaron a hacer lo que se les dio la gana. Pero nosotros tenemos que anhelar y desear la palabra y beber del agua. Amén. Pero quiero contarle la historia. A ver cuántos de ustedes les gustan las historias. Había un hombre que por las circunstancias de la vida estaba siendo asediado por su enemigo y había sido
sacado de su zona de confort. Y entonces en un momento determinado de la vida, este hombre que había salido de su zona de confort, anhelaba lo que tenía en su zona de confort. Y entonces está en una situación bien, nostálgica, pensando en lo que tenía en la ciudad que él vivía. Estoy hablando desde el plano natural. Estoy hablando del rey David. Estaba siendo sitiado el pueblo de Dios y había sido sitiada la ciudad o el pueblo de David, Belén. Porque David nació en Belén, creció en Belén. Y entonces después de una situación bien difícil, en donde el enemigo se había levantado y había tomado Belén, en una exhausta jornada de guerra, David descansa y tiene esos recuerdos nostálgicos. Pero para que usted visualice lo que yo quiero comparar hoy, David nos da el ejemplo de lo que él valoraba, lo que tenía en la comunión que tenía con su pueblo y con el pozo que se saciaba. Amén. Vaya conmigo por favor a 2 Samuel capítulo 23. Por eso le hablé al principio que Dios nos habla por medio de figuras, por medio de analogías. Segunda de Samuel 23, verso 14 al 17. David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos que habían invadido Belén. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Verso 16. Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová. Esto se llama una ofrenda de libación, un derramamiento de líquido, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida. Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. A través de esta porción de la palabra, yo quiero, por favor, que aprendamos. Por eso le dije, esto es natural y lo vamos a trasladar a lo espiritual. Sé que el Espíritu Santo está con usted y le va a ayudar a discernir lo que yo quiero explicar con estas palabras. Amén. David tenía en Belén la experiencia de sentirse seguro, pero Belén había sido asediado por los filisteos, por el enemigo. Y entonces ahora yo quiero irle explicando, voy a relatar la historia de David versus nuestra historia. Belén es casa del pan. ¿Sí? Belén es casa del pan. Así significa el nombre Belén, es casa del pan. Diga conmigo, Belén significa casa del pan. Amén. Entonces, en un momento determinado, ahora visualicemos en el espíritu que usted tiene que tener su seguridad, su confort, su cobertura a través del pan, que es la palabra. Amén. Y vamos a ver nuestra congregación, nuestro edificio físico, que no necesariamente tiene que ser así, porque también en su casa lo puede hacer. Es que aquí viene a la casa del pan. Porque aquí no va a venir usted a ver un show, sino que aquí va a venir a ser saciado por el pan.
Pero de la misma manera, usted puede ser saciado del pan en el lugar donde esté, su casa, su trabajo inclusive. Amén. Ahora, entonces lo que yo quiero explicar es que la casa del pan estaba asediada literalmente por un ejército enemigo. ¿Sí? Y me paso de este lado. Ahora, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué muchos cristianos no son alimentados por el pan de vida? ¿Qué está asediando la comunión que usted debe tener con la palabra? ¿Qué le está estorbando? ¿Qué enemigo está frenando, obstaculizando, deteniendo la comunión que los hijos de Dios deben de tener con el pan de vida? No sé si me estoy explicando en esta hora. Amén. Algo está sucediendo y el Señor decía en mi corazón fervientemente: este es el tiempo que puedan ver el privilegio de levantar bandera de victoria, porque no van a perecer por falta de alimento. El alimento está a su alcance, porque la palabra de nuestro Dios ya no está en el cielo, ya no está en otro lado, está en vuestro corazón. Si vosotros lo creéis, que esta palabra está a nuestro alcance para ser saciados y poder levantarnos y tener la fortaleza, tener la capacidad de victoria que nos da Cristo. Este es el tiempo, iglesia, de salir del adormecimiento. Vaya a la palabra. Vaya a la palabra. Los filisteos no tienen que probarse la palabra. Los filisteos no tienen que obstaculizar la palabra. Usted tiene que depender de la palabra. Porque si viene palabra, viene unción. Porque el Señor Jesús dijo: si ustedes creen en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y lo que ha habido es un acomodamiento. Y si yo no se los digo a usted, su sangre está sobre mí. Como la analogía que decía la hermana Irene: ya entramos, pero no salgamos por la puerta de atrás. Pero aquí vamos a predicar palabra. Aquí no vengo yo a endulzarle el oído a ninguno. Y por favor, preste atención. Me dio una tristeza ver a algunos hermanos que en plena adoración estaban chateando. Hermanos, respetemos los momentos de intimidad con Dios. Olvídese un momento. Hay más respeto para las autoridades, porque usted lo manda a llamar su autoridad superior en su trabajo. Un cliente no va a sacar el teléfono y se va a poner a chatear. Respetemos la casa del pan. Tengamos más dignidad para aquel que nos dio la dignidad de poder ser hijos de Dios. Pero si alguien quiere seguir siendo lo mismo, nunca va a creer. Hermanos, tenemos que madurar. Es importante que la palabra llegue a nuestro corazón. Y nosotros los servidores, cuando miremos a alguien, hermano, con todo respeto, si se enoja es su problema, pero si usted no se lo dice, la sangre de él está sobre usted. Es que tenemos que conocer la palabra sí nos demanda. ¿O no? ¿Cuántos quieren creer en Jesús como dice la Escritura? Entonces el Señor nos está diciendo: vosotros tenéis mi espíritu y vosotros sois mis ungidos. Vosotros tenéis derecho de alimentaros de la palabra viva, y la unción vendrá. El pozo de Belén, hermanos, te lo resumo, eran refrescantes aguas que saciaban a David en sus años de juventud. Después de las jornadas extenuantes que él tenía como pastor, él se iba a saciar de esas aguas. Y usted sabe perfectamente que en el lugar geográfico del pueblo de Dios se valora el agua, se valora un pozo.
Por eso cuando vemos ya históricamente cómo está Israel en este tiempo, Israel ha hecho de tierra árida, tierra fructífera. Por eso, hermanos, la tecnología que maneja Israel hoy es una tecnología excelente y ha hecho fructificar la tierra. Los desiertos se han convertido en tierra fértil. Lo dice la palabra. Pero el pozo de Belén en ese momento histórico era un lugar de ser saciado. Y entonces cuando David tiene el anhelo, ¿qué daría yo de estar en Belén e ir al pozo y saciarme? Entonces Dios decía: mi corazón, ninguno de mis hijos tiene que estar anhelando del pan ni del agua, porque yo se la doy. Pero me decía el Señor: algunos anhelan y no quieren ir a la fuente, pero hay otros que ignoran que tienen que anhelar. Hay otros que no tienen revelación de que tienen que ir a la casa del pan, ni ser saciados del pozo de Belén. Y entonces, hermanos, estos días han sido para mí días de reto. Y decirle: Señor, yo necesito tener siempre el anhelo de ir, pero voy. Dice la palabra en Proverbios, tal vez no lo voy a recordar porque ahorita me recordé. Dice que el perezoso tiene hambre, pero le da pereza hasta agarrar la cuchara para llevarse a la boca, parafraseando esa parte. ¿Quién se va a quedar con hambre? ¿Quién se va a quedar sin ser saciado? Y entonces, hermanos, dice David que a él anheló esa agua. Y los tres valientes dijeron: ay, el rey necesita agua. Y se fueron al pozo de Belén, con el riesgo, por favor ponga atención, esto es lindo, con el riesgo de morir. Cumplieron la faena en una forma intrépida, en una forma sagaz. Se metieron, como aquellas películas donde le ponen la música así de emoción, y usted dice: ya lo van a agarrar. Y usted empieza a veces, porque hay quienes que cuando ven las películas hasta se encogen y se ponen nerviosos porque ya los van a agarrar. Se metieron y fueron a sacar agua del pozo de Belén y salieron corriendo. Y entonces, ¿qué hizo? Mire, un corazón ungido. Esta agua tiene precio de sangre. No soy digno de tomarla, aunque la necesitaba, pero no soy digno. El único digno de recibirla eres tú, Señor. Y entonces, hermano, él dignificó el nombre que es sobre todo nombre, y aquella agua de precio de sangre se la dio como ofrenda. A pesar de su necesidad, él se la rindió al único que merece todo honor y toda gloria, y toda la alabanza es a él. Y usted está aprendiendo a darle todo el honor y toda la gloria a él. No se la da a un hombre. Y entonces, hermanos, el Señor hablaba a mi corazón y me decía, cuando dice que no habían recibido el Espíritu Santo porque Él todavía no había sido glorificado. La palabra que tenemos, el agua que recibimos, tiene un precio de sangre. Y esa sangre Él la pagó, la derramó. Y usted está aquí porque está creyendo que usted es redimido por el precio de la sangre. Por eso le decía con todo mi corazón, y espero en Dios que me bendiga. Es que me apasiona cuando me demanda el Señor santidad. Y santidad no solamente para mí, santidad para usted. Aplicación. Dele lo mejor al Señor. Dele lo mejor. Porque si alguien tiene una cita con un cliente, no va a llegar tarde. Oiga, no va a llegar tarde. Pero a la iglesia llegamos tarde.
No lleva tarde usted a sus niños al colegio, porque no se los reciben. Pero a la iglesia podemos llegar tarde. Lo que usted viene a recibir aquí tiene precio de sangre. Aprendamos a honrar. Por eso David, cuando recibió el agua, dijo: no, Señor, ¿cómo es posible? No soy digno. Tú eres el único digno. Por favor, aprendamos a dignificar al Señor. Seamos puntuales con nuestros cultos. Seamos puntuales. No a pensar que soy enojado. Estoy contento, porque el Señor me despertó. ¿Cuánto fue cuando desperté a las 3 de la mañana? Y te dije, antier, ¿va? A las 3 de la mañana y me dio esta palabra. Valoremos que la palabra que usted tiene, el agua que usted es saciado, tiene precio de sangre. Y entonces va a entender muchas verdades, que la mesa del Señor no es despreciable. Lea Malaquías, por favor. Por eso vaya a la palabra y usted va a decir: pastor, gracias porque usted me hizo ir a la Escritura, porque tiene que creer en Él. Por eso cuando en la rueda de oración levantamos las manos, vino una unción preciosa. Pero ¿cuántos estábamos acá en la rueda de oración? Lo invito a que el próximo domingo esté en la rueda de oración. Algo puede suceder. Yo recibí mi porción. Yo soy saciado. Que no le digan, que no le cuenten, mejor participe. Y entonces, hermanos, David honró al Señor dándoles agua. Honremos al Señor valorando el precio de la sangre por la cual hoy somos hijos de Dios. Somos sus redimidos y somos saciados. Porque los tiempos cada día se van a tornar más difíciles, hermanos. Van a venir situaciones duras. No soy pesimista, no soy ave de mal agüero. Le decía en Mazatenango hace 8 días que orábamos por Cuyotenango y todo el lugar. La maldad y la perversidad ha crecido, pero Dios está permitiendo algunos eventos. Hablábamos con un hermano sobre alguna situación que nos ha inquietado, sobre algunas catástrofes que van a suceder. Tenemos que estar dependiendo de Dios. Tenemos que depender del Dios que nos ama. Y por eso les digo hoy, nosotros hemos venido aquí a la casa del pan a ser alimentados y ser saciados del agua para seguir en la brecha. Y usted sabe la palabra que David siguió siendo respaldado por Dios, aunque no bebió del agua de Belén, fue saciado por la presencia del Señor. Aun cuando no venga el milagro que usted está esperando, pero va a ser saciado. Oiga, por favor, levante su mano y confiese: aun cuando no venga el milagro que estoy esperando, seré saciado por él. Todos nosotros necesitamos un milagro. Todos nosotros necesitamos algo. Pero seremos saciados. Eso téngalo por seguro. Por último, le digo así rapidito. Me gusta mucho Pablo y Silas. Sus cuerpos destrozados por los latigazos que les dieron, sus carnes desgarradas, su ser exterior destruido, pero su espíritu y su alma alababan el nombre de Dios, sin saber lo que se les esperaba, pero estaban siendo saciados. Aún en esa nauseabunda catacumba de cárcel, estaban siendo saciados. Ni usted y yo no hemos pasado eso, pero sí, tal vez nos hemos sentido solos. Hemos sentido ya no poder, turbados, sin fuerzas. Pero hoy Dios envía su agua y envía su pan para decir:
hijo, come y bebe y levántate, todavía has de seguir hacia adelante. Dios nos habla con mucho amor. Dios nos habla porque somos sus hijos. Por favor, póngase de pie. Tiene que creer que Dios es bueno, que Dios nos habla a tiempo y afuera de tiempo. La palabra del Señor dice que David, a pesar de todos los errores y desaciertos, fue el hombre conforme al corazón de Dios. Usted y yo, el Señor nos habló por palabra profética. Olvidemos lo que pasó. Olvidemos hasta los hechos antes de venir acá a la iglesia. Recibamos con sabia mansedumbre la palabra. Si habíamos sido asediados por ejércitos espirituales que pudo haber puesto apatía, indiferencia al agua y a la palabra, hoy no solamente va a tener el anhelo, sino va a creer que tiene el privilegio de ser saciado del pan. Voy a levantar sus manos al cielo. Por favor, servidores, ayuden allí a los hermanos. Mira a esta hermana, levante sus manos. Ya no más manos caídas ni manos atrás. Levante sus manos al cielo, dígale: Señor, yo soy un necesitado de ti. Necesito ser saciado por ti. Necesito aprender, anhelar, no solamente anhelar, sino ir en busca del pan, en busca de la fuente de agua viva. Te pido perdón porque me había separado de poder venir a la fuente de agua viva. Hoy quiero venir a beber del agua. Señor, mira mi corazón. Aquí estoy humillado delante de ti. Quiero aprender a comer y a beber. Quiero recibir de ti lo que tiene precio de sangre. Pero hoy quiero ser digno de comer del pan, digno de beber del agua, digno de ser saciado. Señor, que mi corazón no perezca de aridez. Que mi corazón no sea endurecido a causa de la maldad y el pecado. Que mi corazón sea sensible a tu amor, sensible a tu misericordia. Cámbiame y transfórmame, oh Dios. Enséñame a tener pasión. El enemigo no va a asediar mi fuente. Yo soy libre para buscar mi fuente de agua viva, que eres tú. Oh Dios, mira mi necesidad de ser saciado. Hoy quiero ser como el siervo que brama por las aguas en el desierto. Quiero ser el hombre y la mujer que me sumerja en el río de tu espíritu. Quiero ser un necesitado de ti. Levanto